Ok. Bueno, voy a subir el volumen del teléfono para poder escucharlos a ustedes mejor. Saqué los auriculares para que no haya interferencia. Bueno, muy bien. Hoy es un día en el que vamos a tratar sobre People Analytics al servicio de los recursos humanos, una tecnología que es muy interesante, hace unos cuantos años que se está utilizando, pero no todas las empresas lo saben utilizar. Como introducción al día de hoy, estamos en un periodo de cuarentena total en Argentina, haciendo un resumen de cómo utilizar las tecnologías en este momento de que la mayoría está utilizando el home office para trabajar. Argentina en este momento se encuentra en aislamiento social preventivo para el contagio del coronavirus hasta las 24 horas del 31 de marzo, y en varios países de Latinoamérica también está pasando. Muchas personas no pueden, bueno, todas las personas no pueden salir de sus hogares solamente para comprar alimentos o ir a la farmacia. Y esto nos obliga a trabajar desde nuestras casas. ¿Qué pasa con esta situación? Nos tenemos que acomodar como personas que trabajamos, algunos en relación de dependencia, otros por ahí más acostumbrados a trabajar desde nuestras casas, a usar herramientas que por ahí no estábamos utilizando, o si las estábamos utilizando, las tenemos que utilizar más todavía. En este sentido, People Analytics es una tecnología nueva, si bien no es para comunicarse, sí para medir datos, y es una técnica de Big Data que ayuda al servicio de los recursos humanos a una nueva manera de gestionar a las personas con estadística. Y para esto tenemos a dos invitados que son especialistas en este tema y los voy a presentar. Bienvenidos, Gustavo y Pablo. Gracias. Voy a presentarlos a cada uno de ustedes, ambos invitados para que hablen sobre esto y que nuestros oyentes, tanto gestores de recursos humanos como personas que trabajan en empresas donde están siendo partícipes de estas métricas, porque todas las personas que trabajan en empresas donde se usa People Analytics forman parte de esos datos. Entonces, para que sepan de qué se trata, lo tenemos a Pablo Senra. Pablo es licenciado en Relaciones del Trabajo de la UBA y con formación de posgrado en Gestión de Empresas de la UCA, Business Intelligence de la UTN y People Analytics del ITBA, donde actualmente forma parte de del cuerpo docente del ITBA. Pablo hace 15 años que tiene experiencia en diferentes áreas de capital humano y en empresas multinacionales también, y desde el 2016 se desempeña como consultor específico de People Analytics en Consultora H. Pablo, bienvenido a este programa. La realidad es que el tema es súper atractivo para mí, y calculo que para otras personas que no tienen contacto con esta herramienta, va a ser muy rico escucharte de qué significa People Analytics, de qué estamos hablando cuando hablamos de People Analytics. Y después nos va a contar un poco Gustavo, después lo voy a presentar bien, que él trabaja en Telecom Argentina y nos va a contar cómo él aplica People Analytics en recursos humanos. Pablo, contanos, ¿qué significa la implementación de People Analytics en las empresas y qué es People Analytics? Bueno, muchas gracias, Clara, por la presentación. Un poco hoy todo queda metido dentro del contexto que tenemos de coronavirus, pero en realidad People Analytics viene siendo una tendencia en los últimos años. La verdad es que es algo nuevo que se está empezando a implementar, depende del país, tiene un nivel de avance distinto. Es una suerte contar con Gustavo hoy en el panel porque Telecom es una de las empresas que ha experimentado más en Argentina con este tema, así que va a ser muy interesante lo que Gustavo nos vaya a contar. Para bajarlo así al terreno, salir un poco de un concepto que puede ser alejado, como decir People Analytics, que nos lleva a distintas ideas. Más que nada es el análisis de los datos de una manera sistemática para ayudar a la toma de decisiones en recursos humanos, ¿sí? Para poder facilitar la toma de decisiones, poder salir un poco de todo lo que es los sesgos que puede haber, la posibilidad de que uno pueda llegar a tener una influencia a partir de la típica toma de decisiones basadas en la experiencia o las decisiones humanas, y poder apalancar esto en la evidencia o en los datos, ¿sí? Eso es un poco la idea de People Analytics, y que a partir de eso podamos ayudar
a los diferentes procesos que se hacen en el área, ¿sí? Ya sea desde la contratación de una persona, como poder definir dónde ponemos el foco en un plan de capacitación, o, bueno, no quiero quemar ninguno de los ejemplos que puede llegar a contar Gustavo después, pero también podemos hacerlo para lo que es la predicción de las personas que se pueden llegar a ir de la compañía para poder tomar acciones antes y poder tratar de retener el talento en la organización. Ok, ok, súper interesante. O sea que People Analytics, por lo que puedo entender, porque no soy especialista en el tema, pero por lo que contaste recién y lo que leí un poco en algunos, en algunos lugares que leí sobre el tema, básicamente son datos estadísticos, que esos datos nos van a dar la idea de cómo seguir adelante o cómo tomar una decisión, ¿cierto? Sí, yo creo que sí, tal cual. Es un cambio de paradigma en sí. Es como lograr apalancarnos en los datos. Es algo que se suele hacer en otras áreas de las Claro. empresas hace tiempo. Digo, marketing cuando va a definir una campaña para poder ver dónde pone la plata, para poder atraer y generar más ventas, analiza a los consumidores. Bueno, un poco la idea de eso es traerlo dentro de recursos humanos y que nosotros también, a partir de los datos de nuestros colaboradores, podamos tomar decisiones que estén basadas en la evidencia que los datos aportan, ¿sí? Esa es un Ok, poco la idea. Obviamente, dentro de lo que es People Analytics, hoy se está empezando a trabajar cada vez más fuerte. La verdad es que cada vez el concepto de People Analytics se escucha más en todas las empresas. Hay diferentes niveles de madurez y en general, hoy por hoy, lo que más se suele hacer es un análisis diagnóstico, o sea, es analizar hoy qué está pasando en la organización, qué es lo que está pasando, por qué está pasando, pararme en un momento actual y analizar hacia atrás cuáles son las cuestiones que fuimos viendo, que están pasando como para poder tomar decisiones. Hay un segundo nivel en People Analytics, que es el que más nos sacamos el sombrero y el que más nos gusta hablar a los que estamos en este tema, que es el predictivo, que es parados en este momento y basándonos en los diagnósticos que tenemos y en la estadística poder predecir, ¿sí?, qué puede llegar a pasar. Ahí hay un montón de técnicas, teorías y herramientas, aparte que entran en juego, que nos permiten poder armar, construir modelos que nos permitan tener idea o calcular probabilidades de qué puede llegar a pasar en un futuro cercano, ¿sí? Y después hay un tercer nivel, que es el prescriptivo, que es cuando ya llegamos a lo que estamos midiendo nos diga qué camino deberíamos seguir para lograr los resultados que queremos. No sé, yo siempre este ejemplo lo explico más por el lado del GPS, que es el más claro que tenemos hoy por hoy en el día a claro. día. Cuando nos subimos al auto, le preguntamos al GPS cómo ir, incluso hasta la casa de nuestros papás, que sabemos ir, pero ya le preguntamos para que nos diga exactamente cuál es el mejor camino y confiamos más en la tecnología que en nuestro propio criterio. Digo, y eso obviamente está apalancado en un montón de datos detrás que hacen que nosotros ya tengamos más confianza en lo que nos dice el GPS que en nuestro propio conocimiento de ese camino, ¿no? Claro. Claro, claro, súper interesante. En ese sentido, a partir de lo que acabas de decir, que me parece súper interesante, me parece que Gustavo nos va a contar un poco qué es lo que ellos hacen en Telecom Argentina, desde cuándo. Lo voy a presentar porque esta introducción que vos diste en cuanto a lo que es GPS me parece que es como un buen punto de partida. Bueno, tenemos el gusto de tenerlo a Gustavo Bulgach. Gustavo trabaja hace muchos años en Telecom Argentina. Él es profesional en ciencias económicas, con 15 años de experiencia en diversas áreas de recursos humanos. Bueno, forma parte del equipo de People Analytics específicamente en Telecom Argentina y consultor en temáticas de analytics y especialista en People Analytics en Digital House. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias. Contanos un poco, después de lo que nos dijo Pablo, desde ese lugar de GPS, contanos un poco Telecom, ¿hace cuánto que está utilizando esta herramienta y qué están haciendo actualmente en Telecom con People Analytics? Bien, primero muchas gracias por la invitación. La verdad que People Analytics es una metodología que viene a cambiar el paradigma de recursos humanos, el paradigma del capital humano. La idea de People Analytics principalmente es que tomemos decisiones con los datos y realmente en recursos humanos no estamos acostumbrados a esto. Por lo tanto, lo que nosotros empezamos a hacer es formar un equipo heterogéneo para formar este equipo de People Analytics.
People Analytics en Telecom existe formalmente hace 2 años, un poco más de 2 años. Telecom se conformó en el 2018 como una gran compañía, luego de la fusión de Cablevisión y de la ex Telecom. Actualmente somos más de 23.000 empleados, lo cual nos genera una cantidad de información que nos obliga a tomar decisiones a través de los datos. Hoy por hoy el equipo de People Analytics de Telecom está conformado por 6 personas y la verdad que lo que nos permite ser 6 personas abocadas específicamente a People Analytics dentro de la dirección de capital humano, justamente porque no dependemos de otra dirección sino de capital humano, lo que nos permite es enfocarnos en las problemáticas principales que tiene capital humano y que tiene el negocio. Que eso es algo importantísimo. Eso es el primer paso, yo digo, para encontrar cuáles son las cosas que le aprietan el zapato al negocio. Y esa es esa pregunta, la principal pregunta con la que People Analytics empieza a trabajar y con la que, por lo que planteaba Pablo también, uno plantea una hipótesis que puede llegar a resolver el principal problema que tiene el negocio. Muchas veces estas problemáticas son análisis que llevan quizás años de trabajo, porque hay que hacer una investigación por detrás, y muchas veces es un quick win, y acá pongo especial énfasis, es necesario trabajar con quick wins, con herramientas que fácilmente le dan al negocio una respuesta o que los ayudan a tener una respuesta para tratar de resolver este problema que aqueja el negocio. Y que desde capital humano, a través de los datos, People Analytics viene a resolver o ayudar a resolver al negocio. Ok. O sea que en un momento, por ejemplo, como este, estoy pensando en voz alta en que la economía a nivel nacional y a nivel mundial va a haber algunas repercusiones. Vos dijiste recién en qué lugar nos aprieta el zapato. En algún momento esto va a apretar el zapato y quizá desde People Analytics van a poder tomar algunas decisiones diferentes a las que tenían proyectadas en función de este cambio. Puede ser eso, ¿no? Por supuesto, por supuesto. People Analytics, en este caso nosotros desde Telecom lo que tratamos de hacer es rápidamente sacar una encuesta piloto, por lo menos a capital humano, para entender cómo se están sintiendo frente a esta situación. Claro. Si están pudiendo trabajar desde el hogar, si sus jefes los incentivan a hacerlo. Y a partir de eso, como recién veníamos diciendo con Pablo, a través de los datos, poder tomar decisiones. Si los líderes no están vinculados a la política de la compañía y no permiten que los colaboradores trabajen desde el hogar, uno puede tomar decisiones en consecuencia. Claro. La verdad que tuvimos buenos resultados, pero también les preguntamos cómo se están sintiendo. ¿Sienten temor? ¿Cómo se sienten frente a esta situación? Y es muy importante trabajar a través de esa información para poder generar un mayor impacto en los colaboradores y que se sientan más cómodos en la compañía. Claro, qué interesante. En cuanto al cambio cultural, vos dijiste que hacía ¿cuántos años que estaban con el equipo específicamente de People Analytics? 2 años, un poco más de 2 años. 2 años. Y en estos 2 años, ¿qué cambio cultural o de percepción sobre la idea del análisis de datos hay en la gente? Porque a veces puede generar, estoy pensando, ¿no? Que puede generar, me están mirando lo que hago todo el tiempo, o che, qué bueno, nos están midiendo y están mejorando ciertos aspectos que yo necesitaba que modifiquen. ¿Qué repercusiones hubo en función de eso estos 2 últimos años? Respecto a la información de los colaboradores con la cual trabajamos, es importante después dar un feedback a esos colaboradores. Yo tengo esa información, pero ¿qué hago con esa información? El ejemplo que daba recién Pablo, el GPS. Yo le doy la información a la herramienta de GPS de dónde estoy parado. Pero ¿qué hace el GPS con esa información? Me brinda la mejor situación o el mejor camino que puedo tomar frente a esa información que yo le estoy brindando. Esto es similar. Nosotros lo que tratamos de hacer es siempre dar feedback a los colaboradores de qué hacemos con esa información. Y a su vez, obviamente, trabajar con la dirección en esto que mencionaba antes, que tiene que ver con los quick wins, con resultados rápidos que le podemos brindar a la dirección para la toma de decisiones.
Por eso, nosotros frente a esta situación tuvimos que salir rápidamente a obtener información. La manera de obtener información en este caso fue a través de una encuesta a los colaboradores, fue piloto a Capital Humano, pero necesitamos brindar una respuesta rápida. Claro. Bueno, Claro. algo importante que, perdón, Clara, Sí. algo importante que cuenta Gustavo, y creo que está bueno como para clarificar el concepto de People Analytics, no es que ellos están haciendo algo distinto a lo que se podía hacer antes, en este sentido puntual, de hacer una encuesta de cómo se siente la gente. Lo importante en este cambio de paradigma es que nace de una hipótesis, esa medición, de ver a ver qué está pasando, de analizar el contexto, de ver cuál es nuestro principal foco a trabajar en recursos humanos. Y además cambia el paradigma de cómo recolectamos esos datos para pensándolo desde el momento de la recolección en el análisis posterior. O sea, Claro. ya la mirada no está desde simplemente ir y preguntarle a la gente cómo se siente con el teletrabajo, con el home office, sino desde que cómo lo vamos a hacer la recolección, porque después eso va a derivar en un análisis de datos que nos va a permitir conseguir información para poder, por ejemplo, en este caso, mostrarle rápidamente un panorama a la organización de qué está pasando en este contexto tan especial. Claro. ¿No? Y Pablo, en este contexto tan especial, ¿es factible? Bueno, se lo pregunto para los dos, pero en principio, por ejemplo, nosotros ante esta circunstancia vamos a tener la posibilidad de que más gente, en caso de que se extienda el tiempo, de que más gente esté trabajando home office después del 31. Entonces, desde People Analytics se puede, por ejemplo, pensar en una idea de qué presupuesto va a necesitar la compañía para poder brindar herramientas a empleados que de repente antes no las tenían para poder trabajar desde sus casas? Por supuesto, perdón Pablo, déjame Sí. contestar primero. Por supuesto, esto y supongo que en el resto del mundo. La situación actual lo que nos permite es cambiar ese paradigma en el cual entendemos que el home office puede llegar a ser un descanso o un beneficio para los colaboradores, y es simplemente un cambio en la manera de trabajar. Hoy por hoy es importante contar con las herramientas necesarias, obviamente, que esto quizás no está tan vinculado con People Analytics, pero sí es necesario entender si las herramientas que la compañía tiene y con las que cuenta la compañía ayudan o hacen más difícil la posibilidad de trabajar desde el hogar. Hoy por hoy realmente las herramientas que existen, hasta gratuitas dentro de la web, son muy poderosas y permiten vincularnos directamente aunque no estemos uno al lado del otro. Nosotros usamos mucho pizarrones online para tratar de explicar ideas, obviamente herramientas como la que estamos usando actualmente para poder tener reuniones virtuales. Digo, no hay límite mientras la tecnología nos lo permita, y hoy por hoy la tecnología realmente está superando expectativas. Claro. Creo Decime, que, Pablo, en cuanto a lo que es herramientas, ¿qué herramientas te parece que pueden usar las empresas para poder trabajar desde sus casas? Como decía Gustavo, hay un montón muy poderosas y gratuitas. ¿Tenés alguna idea de qué podemos, qué información le podemos brindar a los oyentes respecto a eso? Bueno, un poco como contaba Gustavo, creo que hoy tenés a disposición un montón de herramientas que favorecen la comunicación y el trabajo en equipo. Me parece que esta situación lo que va a hacer es que aprendamos a trabajar mejor desde nuestras casas. O sea, creo que después de esto, todas las empresas van a salir fortalecidas en cómo se establece el home office posterior al coronavirus que previo al coronavirus. Digo, antes, si bien se desarrollaba, había políticas, digo, yo trabajé 15 años en Telefónica, y teníamos implementado en el momento que me fui de Telefónica 2 días de home office, dependiendo del área, en algunas áreas un día, en algunas áreas obviamente por cuestiones de operativas no se podía, en algunas áreas 2 y en algunas hasta 3 inclusive. Pero digo, hoy me parece que todos estamos aprendiendo a realmente a trabajar en home office, porque siempre en ese momento era si había una reunión, se suspendía el home office, si había alguna cuestión particular. Digo, me parece como que hoy entendimos que hay otro nivel que realmente se puede sostener y se puede trabajar de esta forma de la misma manera que en la empresa. Después se discutirá qué cantidad de días
favorece la productividad y a partir de qué cantidad de días empieza a atentar contra la innovación, que es una de las discusiones en las mediciones de People Analytics, de hasta qué punto estaba bien el teletrabajo y desde qué punto empieza quizás a perjudicar un poco la innovación por cortar los lazos sociales. Que quizás a partir del coronavirus aprendemos a que tampoco es tan cierto eso, ¿no? Digo, estamos todos reconvirtiéndonos. Como decía Gustavo, hay un montón de aplicaciones. Yo, por ejemplo, uso mucho Trello, se escribe Trello con L, y es una aplicación que ofrece como un tablero para colaborativamente armar proyectos. También está Whiteboard, que es una pizarra digital, que también se pueden completar de manera colaborativa e ir generando proyectos o construyendo ideas en conjunto. Slack, por ejemplo, es una herramienta fantástica de mensajería que tiene muy buena integración con otras herramientas, lo que lo hace muy potente, permite armar canales, entonces uno puede armar distintos equipos de trabajo dentro de Slack y favorece la comunicación. Bueno, Skype, como estamos usando hoy, Hangouts, Zoom para todo lo que son reuniones virtuales, son herramientas que además se pueden utilizar hasta determinado nivel de manera gratuita. De hecho, Zoom esta semana sacó un comunicado de que en China iba a liberar o a facilitar, digo, en realidad iba a asemejar el plan gratuito al pago, digamos, por el tema de la crisis y, perdón, el impacto del coronavirus en la vida de las personas, ¿no? Digo, después, la verdad, a mí, por ejemplo, herramientas que me encantan son Mentimeter, Kahoot, que son para hacer presentaciones interactivas, digo, realmente se puede hacer un montón de cosas hoy y son todas herramientas que tienen posibilidad de usarla gratuitamente hasta determinado nivel. Claro. Súper interesante. Inclusive en este sentido estoy pensando con lo que está diciendo Pablo, Gustavo, cómo capacitan a los líderes para que estén ayornados o adaptados a las tecnologías, porque por ahí todo esto que está diciendo Pablo, algunos lo saben usar y otros no, y al momento de tener que usarlo en forma trabajando en equipo, todos tienen que conocer la herramienta. ¿Ustedes tienen instancias de capacitación de estas herramientas o de cualquier otra herramienta para poder, saliendo de lo que es People Analytics, pensando en lo que es capacitación, ya que hablamos de herramientas, ¿tienen esa instancia de capacitación para los líderes para que puedan usarlo con sus equipos? Sí, por supuesto. En realidad, lo que está pasando es que nos vemos obligados a trabajar con estas herramientas. Por lo tanto, a partir de que nos vemos obligados, es necesario aprender. Claro. Lo que es interesante es que hay que trabajar con la transformación cultural de las compañías, tratando de incentivar también a los líderes que permitan a sus colaboradores trabajar desde el hogar y cada vez va a ser más necesario. Bueno, hoy lo vemos con el impacto del coronavirus como una necesidad puntual de las compañías para seguir activas. Claro, claro. Constantemente los líderes, por lo menos de Telecom, tienen capacitaciones que no solamente son presenciales, sino que también son virtuales. Por lo tanto, estas herramientas las suelen utilizar. Pero más allá de que participen en capacitaciones virtuales, también tienen sus capacitaciones en las cuales les brindamos las herramientas necesarias para poder interactuar con sus equipos en estas situaciones, en estas circunstancias. Claro. Sumando a lo que decía Pablo también, bueno, en España Microsoft abrió su suite 365 para poder utilizarla gratuitamente. Digo, las compañías también lo que están haciendo de la mano de Zoom, también como comentaba Pablo, es brindar herramientas para que nos sintamos más cómodos trabajando desde el hogar. Por lo tanto, no tenemos excusas ya. No hay excusas, tal cual. No hay excusas. Tanto las empresas como la gente. Exactamente. No hay excusas. Se puede trabajar desde el hogar, solamente hay que ser un poco más ordenado y sí, obviamente tenemos que trabajar con los líderes para que estén ayornados a esta necesidad y a estas circunstancias. Buenísimo, súper interesante. La verdad que tenemos un paneo general de People Analytics, herramientas, qué pasa en las empresas. Vamos a ahora a hacer un corte, como dicen en la tele, me salió corte, una pausa y volvemos en un momento para terminar de redondear la idea de People Analytics en recursos humanos.
throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because baby, you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that Única 94.5. Encontranos en la web www.radiounica.com. Hola, hola, estamos acá conectados nuevamente. Bueno, hablamos sobre muchos temas interesantes relacionados a la implementación de People Analytics, cómo lo utilizan en ciertas empresas. Pablo Senra hizo un resumen muy interesante sobre qué significa People Analytics, qué tipo de datos se utilizan. Y bueno, lo tenemos a Gustavo, que trabaja en Telecom Argentina, que desde Telecom y desde el área de recursos humanos y desde el sector de People Analytics específicamente, cómo ellos lo implementan y qué hacen con respecto a esos datos que se obtienen desde People Analytics. Bueno, nos quedan 10 minutos como para poder, 10-15 minutos para poder cerrar el programa, y me gustaría que ustedes dos, tanto Pablo como Gustavo, nos cuenten en esta situación en que todos estamos trabajando desde nuestras casas, cómo se puede hacer, o qué herramientas estuvimos hablando, qué herramientas utilizar desde nuestras casas, pero ¿cómo pueden hacer las empresas con herramientas simples para poder empezar a implementar People Analytics sin pensar en que tienen que instalar un sistema súper complejo o preparar a la gente con estadísticas súper complejas? ¿Cómo pueden hacerlo desde algo más sencillo? Pablo. Bueno, hoy la verdad es que lo principal, y lo decía muy bien Gustavo hace un rato, es tener claridad sobre cuáles son las preguntas del negocio que queremos responder. Eso es como el foco central cuando nos sentamos a trabajar con People Analytics. Muchas veces nos trabamos pensando que hay que implementar un sistema súper caro o que hay que pedir un desarrollo a sistemas para poder hacer un análisis, y en realidad hoy hay un montón de herramientas a disposición, como pasa para trabajar desde tu casa, pasa también para poder analizar datos que podemos usar de manera gratuita. Hoy mismo una persona, si un equipo de trabajo, si tiene clara cuál es la pregunta o el problema que necesita responder con datos, si tiene datos para poder trabajar, puede hacerlo, empezar a trabajar con un Excel. Digo, no es lo que recomendamos, pero digo, tampoco frenemos porque no tengamos ninguna otra herramienta para trabajar. Se puede empezar a desarrollar algo en Excel. Después hoy hay un montón de herramientas de Business Intelligence a disposición que se pueden descargar. Varias tienen versiones gratuitas, algunas son súper potentes. De hecho, yo trabajo mucho con Power BI, por ejemplo. Sé que los chicos de Telecom también, y Power BI, todo lo que es la versión individual es gratuita. O sea,
Power BI solamente cobra licencias al momento de empezar a compartir la información dentro de una organización, tratar de lograr definir un esquema en que eso sea confidencial, que podamos cubrir quién accede a visualizarla y qué visualiza, pero si no, todo lo demás es gratuito. Entonces permite hacer todo el análisis, el desarrollo del informe, poder compartirlo de determinadas maneras sin necesidad de tener un presupuesto asignado para comprar la herramienta y empezar a medir. Entonces, por ejemplo, hoy está Power BI, está Tableau, que también tiene una versión online. Hay un montón de herramientas a disposición, algunas tienen versiones gratuitas, otras no. ClickView, ClickSense, Pentaho, MicroStrategy, bueno, el panorama es muy amplio. Lo importante es que empiecen a recorrer este camino, que tengan claridad, como decía Gustavo, de cuál es la pregunta, de qué es lo que necesitamos responder con datos, que no nos olvidemos que, bueno, somos de recursos humanos, o sea, muchas veces vamos a analizar datos y muchas veces vamos a ir a hablar con la gente de nuevo. Lo importante es que acá tengamos claro que todo eso lo tenemos que decodificar en tablas de alguna manera que nosotros después lo podamos analizar. Es generar una convivencia entre ambas formas, ¿no? Digo, la forma de conectarnos con la gente, hablar, recopilar datos y poder analizarlos posteriormente. Entonces, digo, en ese primer nivel no hay que salir a correr e implementar cosas muy cuantiosas, sino empezar a trabajar y cambiar sobre todo este paradigma de cuáles son nuestros problemas, dónde está la hipótesis que tenemos y cómo la podemos responder con datos. Y ahí hay un montón de herramientas a disposición, como les contaba, para poder empezar a trabajar. Súper interesante, porque para pasar a que Gustavo nos haga un cierre desde su lado de recursos humanos, estoy pensando pasar desde la sensación o la idea de que está sucediendo algo a que estas herramientas nos den un dato concreto para poder tomar una decisión, porque yo puedo decir, mira, me parece que la gente no se está sintiendo muy cómoda, o el clima organizacional no es muy positivo. Y una cosa es decirlo desde la sensación o la percepción que uno tiene, y después el dato nos va a dar el dato estadístico, nos va a dar el dato certero de qué está sucediendo, y a partir de ahí, realmente con ese dato poder salir a tomar una decisión. ¿Es así, Gustavo? Exactamente como lo decís. Y justamente en estas situaciones es donde uno más se da cuenta que tiene que tomar decisiones con los datos y no con los sentimientos, no con lo que uno entiende que está pasando en la compañía. Claro. Apenas arrancamos a trabajar con el equipo, uno de los primeros análisis que hicimos fue cómo otorgamos los mejores beneficios para los colaboradores con el menor costo posible para la compañía, con un costo limitado que tenía la compañía. Bueno, ahí nos pusimos a trabajar con People Analytics, a entender dónde genera mayor impacto el beneficio. ¿Cuál es el beneficio de traer a Papá Noel el 25 de diciembre? ¿Genera igual, mayor impacto, menor impacto que una caja navideña, por ejemplo? Estas son cosas que con datos y estadística podemos resolver. Hoy por hoy, por ejemplo, estamos trabajando y venimos trabajando hace mucho tiempo con geolocalización. ¿Dónde están ubicados nuestros colaboradores? ¿Viajan mucho? ¿Viajan poco a sus lugares de trabajo? Hay situaciones en las cuales dos personas que hacen el mismo trabajo se cruzan en el camino. Nosotros encontramos, no es para sorprenderse. Sí. Y mejoraría muchísimo la calidad de vida de sus colaboradores, y más hoy en día, donde necesitamos que viajen lo menos posible y se mantengan lo más cerca posible de sus hogares. Qué interesante. Relacionado con lo que decías, las encuestas de clima o encuestas que le estamos generando a los colaboradores para saber cómo se están sintiendo, dónde tenemos que tocar para mejorar el engagement con la compañía, cuál es la variable que justamente tenemos que trabajar para que mejore el engagement. Esas son preguntas que nosotros pudimos empezar a atacar. ¿Por qué? Porque las conversamos con el negocio y con la dirección y entendíamos que esa era la piedra en el zapato que mencionaba antes, ¿no? Claro. Y un punto más que no es menor, estoy completamente de acuerdo con lo que decía Pablo, el sistema o la herramienta termina siendo secundaria, lo importante es tratar de trabajar sobre estas temáticas, entender cuál es la pregunta que tenemos que resolver, y algo que no es menor es poder darle después el resultado al negocio. Que quizás yo lo que vi por mi experiencia es que en estos dos puntos es donde más flacos estamos en las temáticas de People Analytics.
primero resolver cuál es el problema que tiene el negocio, encontrar cuál es esa pregunta. Muchas veces no es la que te dice el negocio, hay que entender cuál es. Y después, una vez que está hecho el análisis, quizás muchas veces no es el problema generar el análisis justamente, sino que dar el paso siguiente y darles el resultado al negocio y controlar que justamente estemos trabajando sobre esa problemática que a través de los datos encontramos que deberíamos resolver y cómo deberíamos resolver. Sí. Creo que ahí están los dos puntos en los que hay que poner especial atención. Tal cual, es el ¿Ibas a decir algo? famoso. Sí, no, es que justo me hacía acordar, Gustavo, de algo. Es el famoso derribar mitos, ¿no? Muchas veces que el negocio piensa que pasa tal cosa y con los datos le puedes demostrar que no es tan así. Exacto. Qué interesante, súper interesante. La verdad que yo creo que es un tema que se puede ahondar muchísimo más. La realidad es que estoy súper conforme con todos los datos que nos dieron, con los ejemplos que nos dieron para poder desasnar qué significa People Analytics y qué significa utilizarlo y poder implementarlo en las empresas. Inclusive hasta en negocios, como vos decías, Pablo, muy chiquitos, ahí está, en negocios chiquitos que se puede también utilizar este tipo de, digo, pymes, que se puede utilizar People Analytics como para empezar a resolver ciertos problemas. La verdad es que muy agradecida en que hayan participado en este programa. Espero poder volverlos a invitar para tocar algún tema relacionado a la medición de ciertos temas de recursos humanos. Muchísimas gracias, Pablo Senra, por participar, Gustavo también por estar con nosotros en este día de cuarentena total. Y como mensaje final, a mí me gustaría decir algunas palabras relacionado a esta situación tan particular que estamos viviendo. Todas estas herramientas que nombraron tanto Gustavo como Pablo, tratemos de implementarlas, tratemos de usarlas en nuestros equipos de trabajo desde nuestras casas. Creemos desde Recursos Humanos en Sintonía que apoyando a esta iniciativa de quedarnos en casa es muy importante para anular la circulación del virus, es súper importante cuidarnos nosotros y cuidar a la gente más allegada y a la gente, a nuestra sociedad más vulnerable. Así que con responsabilidad creo que tenemos que tratar de usar y de implementar el protocolo que el Ministerio de Salud y muchos lugares que aparecen un montón de información por todos lados de qué es lo que tenemos que hacer para cuidarnos con respecto a este virus. Creo que en nuestros hogares podemos diseñar el ámbito propicio para poder resguardarnos y poder seguir trabajando y apoyando a las empresas a la gente que está en relación de dependencia, entender la situación que tienen las empresas con esta situación en la cual la actividad económica se ve afectada. Entonces, creo que todos tenemos que aportar un poco nuestro grano de arena a esta situación. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos verlos el próximo martes. Gracias, Pablo. Gracias, Gustavo. Estuvimos en Recursos Humanos en Sintonía y nos vemos en la próxima con esta misma modalidad de Skype para seguir la cuarentena total que tenemos en nuestro país. Muchas gracias y esperamos verlos pronto. Chau, chau. Gracias. Ahí se cortó. Muy bien. Bueno, muchas gracias, chicos. La verdad Un que placer. me encantó. Súper dinámico el programa. Sí, y eso es difícil. Supongo que en vivo será un poco más simple. Ahí me parece que se cortó. Ahí. Sí, no, en vivo es muy parecido. La realidad es que es parecido. El tema de la tecnología, de que cuando se va viendo una persona a la otra persona y qué sé yo, que no sabes si te escuchan bien. Sí. Pero en vivo es parecido y tiene eso que decía Pablo, que estás con el micrófono en el lugar y es diferente. Pero la verdad que en cuanto a lo que es la charla, con Cintia